al inicio. Hola, 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 chicos, chicas, chiques. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. No se escucha, no se escucha. Bueno, hoy estamos muy contentas porque tenemos a dos señores maravillosos acá. A John Estrada, académico, filósofo y editor colombiano. Un aplauso para John Estrada. También a nuestro querido Marcos de la Fuente, poeta y activista cultural gallego. Un aplauso para Marcos. Estamos ya casi finalizando el año. Este es el penúltimo Palabra, Imagen, Escena. Así es que vamos a disfrutarlo a lo grande. Vamos a empezar con poesía. Vamos a empezar con Marcos de la Fuente. Y antes que todo, quiero agradecer primero a Terraza 7, por supuesto, a nuestro querido Freddy Castiblanco por ofrecernos siempre el lugar y por arreglarlo todo de manera de que podamos disfrutar las presentaciones. Así que un aplauso para nuestro querido Freddy. También un agradecimiento a el Conde de Montecristo por ser uno de nuestros patrocinadores. Así que muchísimas gracias, Fausto Rodríguez. ¡Viva Fausto Rodríguez! Te queremos, Fausto. Y por supuesto Terraza 7. Así que vamos a empezar con Marcos de la Fuente y voy a leer una breve biografía de Marcos de la Fuente, Vigo, poeta, terapeuta y activista cultural. Su escritura está influida por Cortázar, León Felipe, Ginsberg, Cavafis, su pensamiento por Hermann Hesse, Kundera, Fromm o Nietzsche. Su ritmo por The Doors, Massive Attack, Coltrane o Gil Scott Heron. En 2015 publica Las Partículas Brillantes, poemario diseñado por la artista Vanessa Álvarez. En 2017 publica el disco Isla Futura con la banda Pólvora, Spoken Word y música electrónica. En 2018 publica La Nueva Sensibilidad, manifiesto sobre el significado de la poesía, y presenta el proyecto Lorca 2018, una revisión de poeta en Nueva York, con el guitarrista Aldo Pérez. En 2019 es incluido en Panorama y Luna sobre los rascacielos, integrada por poetas españoles en Nueva York. También en Proyecto Atlántico de Ediciones Venguerén. En 2020 colabora con la artista textil María Romero con poemas en prendas teñidas a mano en el Hudson, con el poemario A Tintureira do Hudson. No sé si lo pronuncie bien. En 2021 presenta The Empathy Muscle con el músico Alec Ekbal, poesía y música en vivo. También es invitado por el Ministerio de Cultura de España a dar recitales en librerías. En 2022 publica la antología Poetry Fighters con editorial Ultramarina y es invitado a leer en la Walt Whitman Birthplace y en el Poetry Project Marathon. En 2023 colabora con el colectivo The Verse para llevar la poesía al metaverso y la blockchain y presenta Águilas en las Manos con el pianista Ricardo Gado. En 2024 presenta Ascordas Invisibles, poemas en gallego musicalizados por la pianista Aida Sacobeiroa y participa en el tributo oficial a Allen Ginsberg. Es codirector del Festival Kerouac en Vigo desde 2010, en Nueva York desde 2016 y en Ciudad de México desde 2019. También a partir de 2019 es responsable cada mes del evento Se Buscan Poetas en el Bowery Poetry Club en Manhattan, Nueva York. Un aplauso para Marcos de la Fuente. Me he cansado un poco, escucha, cuántas cosas de verdad, Los poetas. Los poetas en Nueva York, en Nueva
ser poeta en Nueva York. Qué difícil, ¿no? Oye, Lorca, cabrón, ser poeta en Nueva York. Qué difícil, ¿eh? ¿Y tu sombra qué, Lorca? ¿Y tu sombra qué? ¿Y ahora qué hago con ella, Lorca? ¿Y si vengo desde el otro lado del océano, qué, Lorca? Me estás chillando desde una cuneta, tus huesos, Lorca, tus huesos. Ser poeta en Nueva York, ser poeta, no hay ningún lugar mejor. ¡Bravo! Bueno, ya que hay un piano, pues no, habría que usar el piano. Bueno, pues muchas gracias a estas increíbles mujeres que organizan aquí Entre Temas en Terrata 7. Un aplauso para ellas. Un aplauso para ellas. Gracias. Y para el Conde también. Gracias, Conde. Gracias, Conde. Bueno, pues qué bien estar aquí en Terraza 7, en Queens, en este sitio tremendo. Y bueno, pues aquí tenéis mi yo cabolizado en la portada del libro de Valles Profecía que salió este año en marzo. La portada del gran artista español Ricardo Cabolo, que bueno, para mí fue realmente un honor que hiciera la portada y la contraportada, y tenéis a León, ¿no? Y estuvo muy bonito porque, bueno, lo hicimos juntos la portada, ¿no? Y en ella se cuenta un poco la historia, ¿no? Ahí podéis ver, pues, las Islas Cíes, ¿no? Ahí abajo la sirena, mi mujer, ¿no? Sosteniendo el ancla, que me mantiene en tierra. Y luego, pues, como el poeta cruza el Atlántico y llega a Nueva York, donde aparece el león, ¿no? Donde llega el león. Y bueno, pues entonces hoy voy a leer algunos poemas de Valles Profecía, si os parece bien. Valles Profecía, que para mí pues son un poco, refiere a muchas cosas, ¿no? Para mí los Valles Profecía pues son los poemas, ¿no? Los poemas son valles y entre ellos se cuelan esas profecías, ¿no? Los poemas son profecías. Yo siempre creo que el poeta es un poco profeta, ¿no? Que el poeta pues investiga en lo escondido, investiga en lo oculto, predice el futuro, el poeta pionero, ¿no? El poeta prometeico, ¿no? La responsabilidad del poeta. Bueno, los que me conocéis ya sabéis que es una de mis misivas, ¿no? Es algo de lo que yo investigo mucho siempre, el significado de la poesía y qué significa realmente ser poeta, y sobre todo qué significa ser poeta en estos tiempos, ¿no? Que algunos amigos de Vigo me dicen, oye, no sé qué haces en Estados Unidos con la que está cayendo, ¿no? Y bueno, yo creo que es el mejor sitio donde puede estar un poeta ahora mismo, ¿no? Aquí en Nueva York, y creo que también son tiempos para que pensemos en lo que significa ser un poeta, o qué podemos hacer nosotros los poetas. Los poetas deben encontrar las palabras que la gente sea capaz de pronunciar. Los poetas estamos buscando las palabras que seas capaz de pronunciar. Estamos buscando las palabras sin miedo, las palabras que no exterminen, que no destruyan, las palabras que una vez pronunciadas comiencen un cambio. Las palabras construyen realidades, pero queremos las palabras que construyan esta realidad. Tanto horror que le duele a la tierra que piso, y siento mi piel quemada en esta índole. Las palabras. Siento que tenemos una responsabilidad. Los poetas, las palabras. ¿De dónde vienen? ¿De qué se alimentan? Son tan frías, volubles, cambian de dueño, te traicionan las palabras. No pueden ni deben.
pero nos transforman. Conocen nuestros secretos, nos hacen mejores, nos mutilan. Muchas ya no vuelven, ya sin tierra, perdidas en la memoria, desplazadas en el subconsciente de un recuerdo. Errantes, cabizbajas porque un día fueron constelaciones saliendo de tu boca. En lo sonoro incluso, después del pensamiento, una vibración, olas extrañas y desconocidas que te transforman a través de las cuerdas. Ves cómo fluyen y lo físico se torna poderoso. Mutación, cambio, sustancia de la realidad que se construye en cada tiempo, habitable en cada ruina, organismos vivos que se reproducen. Dictan las normas, inclusive el aullido. Nos abducen, experimentan con los cerebros humanos hasta crear su conciencia, su placentera y nimia existencia. Son la llave maestra las palabras. Construyen realidades, pero estamos buscando mutación, cambio. Las palabras que seas capaz de pronunciar. Las palabras del poeta serán las palabras que todos y todas podamos pronunciar. Gracias. Pues, bueno, la verdad es que es un gusto veros a todos aquí, ¿no? La verdad es que estoy aquí leyendo, pero lo que me dan ganas es de que salgamos todos a la calle con megáfonos a recitar poesía en las calles de Queens, ¿no? Y salgamos ahí a transformarlo todo, ¿no? Pero bueno, igual quizá primero tenemos que transformarnos a nosotros mismos. ¿Acaso no está tan solo el hombre que aceptaría cualquier limosna que le demos, cualquier leve roce de esperanza o compañía? ¿Acaso no te traga esta ciudad como una boa engulle un gorrión gorriblanco que, ajeno a la crueldad de esta existencia, se posó un leve instante a contemplar? ¿Acaso no compone tu cuerpo al caminar decidido por las aceras de Williamsburg la medida exacta del poema que ansiabas escribir? ¿Para qué construyeron ascensores si ellos, en lo alto, no los necesitan? Para descender a este muladar insano y sentirse vencedores al mirarnos desde su fingida condescendencia bolengada. El infierno existe para que deseemos ir al cielo. El cielo existe para tener un lugar donde ir. La derrota es un anhelo lucubrado en la ausencia, un paraje desconocido repleto de aquello que nos negaron. En esta cordillera de quemaduras y precipicios, nadie está a salvo. En este complejo de metal y concreto, nadie regala ascensores hasta lo alto. En esta nación de islas y puentes, no se es ciudadano hasta que se elige un baño. Digo, para que suene algo más que no sea en voz. Dale ahí el piano un poco, dale. Apórrealo. Aporrea el piano, toca con él. ¡Dios! ¡Un aplauso! ¡Claro que sí! Te veo, ¿eh? Magistral. Es el vino. Es el alma de Chopin. Que nos hace tocar. Es el alma de Chopin. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Bueno, Valles Profecía, que es un libro que para mí, supuso un antes y después, sobre todo por el hecho de salir con una editorial grande como Espasa, y que está pues dividido en 4 capítulos. Ahí tenéis alguno, he traído algunos por si alguien se lo quiere llevar a casa. Y bueno, Latido Herencia, en el que hablo un poco de mis raíces, del poeta gallego que cruza el Atlántico
y viene a Nueva York. Después también La lengua de los abuelos, ¿no? Donde reflexiona un poco sobre las lenguas, sobre cómo nos construyen, ¿no? Sobre cómo el lenguaje construye la realidad, y por eso yo creo firmemente que el poeta es el que debe construir las realidades, ¿no? Luego también pues hay otro apartado, otro capítulo, El hogar abandonado, en el que hablo de los mares y del cambio climático. El hogar abandonado. La vida empezó en el mar, terminará en el mar. El mar es la casa que hemos abandonado. ¿Ya no te acuerdas? Éramos felices viviendo en el mar, flotando, sin gravedad. Sirenos y sirenas con branquias iridiscentes desfilando en los arrecifes. Soñábamos con respirar fuera del agua, y ahora el mar es la casa que hemos abandonado. ¿Ya no te acuerdas? Cuando la marea nos traía el alimento, más de lo que necesitábamos, como un regalo que destruimos en las manos de quien lo ofrece. Hijos de Urano, desagradecidos somos, seremos desterrados. Piano, piano. ¡Grande, un aplauso! Menos mal que soy... Mira, una cosa más, puedes poner el resumen. Una cosa más. Soy un poco modesta, digamos. Que lo llevas... No, pero no la bajes, que vas a tocar más. Suficiente. Muy bien, pues hay un poema aquí que tiene bastante tiempo, En la lengua de los abuelos, que le gusta mucho a la gente. Es un poema en el que hablo, por supuesto, de la emigración, ¿no? De la emigración, no la emigración horizontal que he hecho yo, sino de la migración vertical, ¿no? Esa que va desde Sudamérica y desde África hacia Europa y Norteamérica, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque nosotros ahí en Europa pues la vivimos desde África, ¿no? El Mediterráneo, como una tumba, ¿no? Y aquí pues se vive también, ¿no? Y cuando vine aquí me di cuenta de que mucha gente de aquí pues no era consciente de esto que está pasando en el Mediterráneo, ¿no? De este paralelismo tan claro que había, ¿no? De cómo el sur global intentaba alcanzar el norte y cómo el norte pues saqueaba el sur. Y se llama Sur. Desde el sur, vino desde el sur, y vino porque lo llamamos en el norte, y lo llamamos porque queríamos dejar de ser sur. Éramos norte, pero queríamos dejar de ser sur. Subimos, vinieron y subimos con ellos. Ahora ya no eran sur, pero subimos juntos. Ya no eran sur, pero subimos. Éramos norte, juntos. Éramos norte, pero subimos. No queríamos ser sur. En el norte nos recibieron y seguimos subiendo. Juntos, en el norte, subimos. No queríamos ser sur. Éramos norte juntos, subiendo, respondiendo a la llamada del norte para que fuésemos. Ellos tampoco querían ser sur. Subimos juntos, respondiendo a la llamada, fuimos al norte, juntos, al norte, recogiendo a otros que, como nosotros, no querían ser sur. Y cuando todos juntos llegamos y ya no quedó ningún norte. Entonces fuimos sur, juntos, llegamos y ya no quedó ningún norte. Entonces fuimos sur. Muy apropiado para el poema, ¿eh? Veo que lo has elegido. No, lo he visto claramente.
Bueno, una de las cosas que... uno de los momentos para mí importantes de estar aquí, al margen de la invitación de hoy, por supuesto, fue cuando me invitaron para leer en el New Year's Eve Poetry Marathon de St. Mark's. Bueno, que para mí, pues como poeta venido de Europa, bueno, pues no es muy común que inviten a gente. Y bueno, pues la verdad que fue un regalo para mí, y también fue un poco, bueno, pues ya todos sabéis, ¿no? Qué difícil el oficio de poeta, ¿no? No hay un título universitario, no hay un máster, bueno, no sé si lo hay, creo que no. Pero es como, yo siempre lo digo, ¿no? En el Bowery digo, pues poeta es el que quiere serlo, ¿no? O sea, tú lo deseas con todas tus fuerzas y entonces, pues terminas siéndolo. Bueno, al margen de que hay que leer mucho y etcétera, ¿no? Pero no es que nadie viene con una espada y te das en el hombro y... Que por cierto estamos pensando en hacer carnes de poetas, ¿no? Esto estaría bueno, ¿no? No sé qué os parece. Pero bueno, para mí sí fue un poco un reconocimiento, ¿no? El poder estar ahí en ese evento tan increíble, ¿no? Donde ha ido pues tanta gente y bueno, yo dije, bueno, pues aquí habrá que leer en español, ¿no? Ya que venimos a St. Mark's, que escucho un poquito de español. Y aunque bueno, lo hice en realidad un bilingüe, para que me olvidan invitar. Y digo, como lo leo todo en español no me vuelven a invitar. Entonces, bueno, leí unos cachos en español y otros en inglés, ¿no? Eso fue hace 2 años y este año lo que hice fue, pues, llevar un poema en gallo. Pero bueno, esto viene a colación de que este fue el poema que leí en esa primera invitación al maratón de Año Nuevo de St. Mark's, que no sé si habéis ido alguna vez, pero imagino que sí, pero bueno, es un evento que recomiendo. Esto se llama Latido Herencia. Para abrir. Está quedando fabuloso. No te vayas, no te vayas. No, lo peor es que me está robando el protagonismo. Yo encantado, ¿no? Yo soy un mero comparsa aquí ya. Bueno. Estudié para esto. Sí, no hay que estudiar, mujer, no hay que estudiar. Ceniza e incertidumbre, el silencio. Camino dorado a la respiración de un mundo que se apaga en cada estallido, de una estrella que estalla en cada silencio, un latido herencia de un ser microscópico. La distancia más corta no siempre es la más rápida, casi nunca. Hablemos. He venido a quitarte el frío húmedo de la mañana, he venido a desatarte, a entregarte a los ciervos. He venido a regalarte la segunda hoja del poema que Anne Wallman dejó olvidado en su mesa del KGB la otra noche. He venido a llamar a tu puerta porque llegan antes los pies que las plegarias. No leíste en el vuelo de un gorrión de Vermont que mi piel está perdiendo la batalla. Se está secando y la frontera no tardará en caer. Como cayó Holderlin, Lautremont, Oroza. Un museo de lenguas secas como un desierto lleno de relojes. Un reloj lleno de desiertos que alguien depositó suavemente en el suelo de Metropolitan Avenue en Williamsburg. Quise llevarlo a casa para continuar la condena, pero mi sabia dijo que eso no pegaba con cordilleras. Que los icebergs son para transatlánticos y nosotros apenas hemos comenzado a levantarnos. Que las islas son gigantes tumbados y no sé qué o a quién están esperando. Quizá se olvidaron de la vida y ni Robert Herrick pudo recordársela. Esta calle era antes un mar lleno de plantas y ahora el ruido de los camiones no me deja escuchar el llanto de mi hijo. Él
Nació en la bahía de Nueva York y lo primero que vio fue una mano de cobre sujetando una llama. Pensó que era la Hécate griega, pero un hombre de bata blanca vino a corregirlo. Un hombre sin yemas en los dedos que pronto se convirtió en un sonido olvidado, que rasgó la piel de mi sabio dibujando la puerta de la vida. Exhalaciones de impaciencia empañaban el ojo de buey de un navío que naufragaba en cada segundo de espera. Encallaron arrecifes que olían a gas y alcohol, suplicando a la arena que cayese más rápido, que cavase más hondo, que abriese la puerta, que estallase la vida. La alegría agotada de un milagro, eternamente vivo. Joder, qué maravilla. Aplausos, aplausos, sí, se aplaudan. No sé cuánto tiempo, Juana, dígame cuánto nos queda. Sí. Uno, dos, más. Dos más, venga, va, vete ahí preparante. Bueno, voy a leer. Bueno, este poema lo voy a leer porque es un poema que no leo mucho. Es un poema escrito para los indios del Lenape, bueno, para los que estuvieron aquí antes que nosotros, ¿no? Esta tierra que pisamos regada con su sangre, y se llama Tierras del Lenape. Vamos a invocar al pájaro de trueno algonquino. Levantemos la cabeza y los pies de este suelo usurpado. Las alas nadie las regala, si acaso te las roban, si es que las tienes, si no, a alguien tendrás que robárselas. Las plumas mejor en la cabeza que en la espalda, los ojos pintados para no ver el horror que cometieron. No quiero venderte nada, es solo que pedir disculpas no me parece suficiente. Un escueto homenaje no me parece entraña. Ni siquiera tuvieron el decoro de violar a las mujeres de los hombres que mataron. Ahora repiten una frase aprendida en otra lengua en un escenario de plástico y virutas. Qué fácilmente se limpia la conciencia. Ellos pensaban que el pájaro de trueno regresaría para vengarse, pero no llegó ni a levantar el vuelo. Los colonos vinieron con sangre en los brazos y limpiar la piel no fue suficiente. La sangre llegó al horizonte y todos creyeron que era el sol cayendo lo que caía era una raza entera. Una civilización de tierras comunales y géneros abiertos. Alegre y sabia, salvaje y roja, entera y libre. ¿Cómo les da ese toque melancólico, no? Me ha gustado, ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Mira, fíjate que no lo ensayamos, pero sin embargo... Un aplauso para ella. Ese es el alma de Chopin. En Chopin. Bueno, me gustaría también, porque aquí, bueno, estamos en Queens y es un barrio hispanohablante, pero me gustaría también pedir un aplauso para dos personas que no hablan español y que han venido aquí a escuchar este recital en español y que están ahí. Curry y Steve, un aplauso para ellos. Gracias. Y es que la poesía no hay que entenderla, ¿no? Esto es lo que decía yo al principio cuando llegaba aquí a Nueva York, que recitaba en español en sitios americanos. Voy a leer en español, pero bueno, no os preocupéis, la poesía es para sentirla. You need to understand, just to feel. Y decían, yeah, it's true. Pues para eso sirve ser poeta, ¿no? Para hacer lo que te... Bueno, y para terminar, a ver, ¿con qué terminamos? A ver, ¿con qué terminamos? De los abuelos, a ver qué tenés de los abuelos. ¿De los abuelos? ¿Quieres ver de los abuelos? ¿La lengua de los abuelos? Venga, va. Dale, a ver qué...
Bueno, pues este poema, La lengua de los abuelos, que además es una canción, ya si la ponéis en YouTube la podéis escuchar, La lengua de los abuelos. Bueno, me llamó mucho la atención cuando llegué a Nueva York que los dominicanos y los puertorriqueños no hablaban en español a sus hijos, ¿no? Y cómo se perdía, o no, creo que no es así, ¿no? O por lo menos los que yo conocí. Pero sí yo veía que generacionalmente se perdía el español aquí, ¿no? Que también, porque, bueno, el español era una lengua de pobres, ¿no? Era un sinónimo de pobreza, de ignorancia, ¿no? Que creo que es algo, pues, que quizá ya no es tanto así. Y además creo que es algo, digo aquí, ¿no? En Estados Unidos, creo que es algo que también nosotros como poetas en lengua española pues tenemos la responsabilidad, ¿no? de cambiar de cierta forma, ¿no? Esto era una cosa así un poco rimbombante que yo también decía a la prensa cuando me entrevistaban, ¿no? Y decía que una de nuestras misiones es convertir el español en una lengua de pobres, en una lengua de poetas, ¿no? Decía yo, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención porque esto fue lo mismo que pasó en Galicia con el gallego, ¿no? Pues porque, fíjate, a mi abuela le pegaban en el colegio, se hablaba en gallego, ¿no? Entonces ella no quería que a su hijo le pegaran, y entonces le habló a su hijo en castellano. Pero fíjate si lo pasó tan mal mi abuela que ella no es capaz de hablar ya en gallego, ¿no? O sea, yo intento hablar con ella y digo, abuela, ¿por qué no hablas en gallego? Y me dice, yo ya no sé hablar gallego, ¿no? O sea, cómo la represión, cómo ¿no? Llámalo como quieras, pero cómo te puede hacer cambiar tu raíz, ¿no? Y entonces sí que pasó lo mismo en Galicia, ¿no? Con todo el tema de los Reyes Católicos y luego con Franco, pues cómo el gallego se convirtió en una lengua de pobres, ¿no? Una lengua de ignorantes, la lengua del rural. Y realmente pasa ahora también en Galicia, que pues en las ciudades grandes, en Vigo y en Coruña, se habla sobre todo español y donde más se habla gallego es en los pueblos, ¿no? En el rural, ¿no? Y entonces cuando llegué aquí a Estados Unidos, a Nueva York, sí vi ese paralelismo, ¿no? Y vaya rollo que he echado. Y entonces por eso escribí La lengua de los abuelos y pues la dedico, gracias, sí, un poquito de piano, bien. Y la dedico para todos esos padres que alguna vez sintieron vergüenza de hablarle a sus hijos en su lengua materna, ¿no? Ahora que tocas el piano voy a seguir con el rollo, porque sí, esto estaba pensando. Un día leí un artículo del hijo, no recuerdo ahora, de un chico al que sus padres no le habían hablado en español. Entonces sus padres eran hispanos, pero él no hablaba español. Entonces él decidió estudiar español en la universidad, ¿no? Y entonces cuando él aprendió español, él descubrió unos padres que no conocía, porque resulta que su padre contaba chistes buenísimos en español, claro, en inglés no los contaba, ¿no? Y su madre cantaba unas canciones preciosas en español, en inglés no las contaba, ¿no? Entonces, de repente, al aprender esa lengua, él descubrió una parte de sus padres que no conocía. Y no solo eso, sino que cuando fue a su isla, pues pudo hablar con sus abuelos, ¿no? Y pudo hablar con los hermanos de sus abuelos, y conoció a su familia, y conoció sus raíces, y se conoció a sí mismo, ¿no? Entonces, este chico que decidió estudiar español en la escuela, en la universidad, pues descubrió una parte de sí que todos los demás que no lo hablan o que no lo estudiaron, pues no la descubrieron. Y dale ahí un poco al piano. Dale un poco. Dale. Muy bien, ahora sí. Y esto se llama La lengua de los abuelos, a lingua dos avós. Quien esté dentro de uno podrá estar dentro de todos. Quien descubra el camino será quien lo pise primero. Tendrá entonces la huida, la forma de tu pisada, la cara oculta de un extremo, el impulso necesario para dejar atrás el suelo. ¿Será la lengua de los abuelos la misma que la de sus nietos? ¿Falarán os netos a mesma lingua que os seus avós? En lo más profundo de mi inocencia es donde verdaderamente se guarda el misterio y la fuerza.
Hubo algo bello en el movimiento cotidiano de los astros. Se acompasaron sin esfuerzo, sin intención, sin premio. ¿Será la lengua de los abuelos la misma que la de sus nietos? Falarán os netos a mesma lingua que os seus avós? Non cho dixera, pero prefiro. De verdade prefiro. Xa dixera alguén, pero digo, cho de novo, prefiro. Pensas que non estou no certo? Non me coñeces, ben. Prefiro. Xa dixeron moitos e agora son lenda, pois ergueron a cabeza para mostrar o camiño. Prefiro. De verdade da boa cho digo, prefiro morrer de pé que vivir como vencido. Falarán os netos a mesma lingua que os seus avós? Vas mejorando, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Un aplauso grande! A ti, Elisa, que me acompaña esta noche. Es que cuando hablamos del tema de la lengua yo me... Te viniste arriba ahí, ¿eh? Te vi ahí, pero 10 minutos más y nos toca una sonata, ¿eh? Bueno, no te burles. Bueno, muchas gracias a todos. Tenéis ahí algunos ejemplares de Valles Profecía, si alguien se lo quiere llevar a casa. Y también tengo ahí, pues si queréis echar un vistazo, el libro que acabo de estrenar, que he presentado en España hace un mes, que es el Poeta versus la máquina, en edición bilingüe, y que presentaré el martes 16 de diciembre en Greenpoint, en un estudio, en unos cines de Greenpoint, porque es un libro, como veréis, muy visual, en el que dialogo con una inteligencia artificial, usando los poemas como prompts para alimentar a la inteligencia y para ver las emociones de la máquina en ilustraciones, en visuales que acompañan al libro. Entonces, bueno, lo podéis ojear si queréis, incluso comprarlo, pero bueno, eso ya tampoco. Pero sí ojearlo y nada más, que un placer estar aquí, que encantado, que os quiero a todos. ¡Bravo! Sobre todo a mi pianista. La lección de piano era, ¿no? La película. Marcos, qué lástima que hayas terminado. Bravo. Bueno, hombre, Bravo, a ti te hago un privé, te hago un privé si quieres. Bravo, 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 Marcos. Que me vas a acompañar. Ahora te toco yo. Yo necesito piano. Sí, sí, sí. Bueno. Eso va primero, ¿no? Muchísimas gracias, Marco. María. Gracias a todos ustedes. El video. Y demos un aplauso pasar a primero. nuestra María que está en los cielos. Bueno, sí, me has hecho pensar muchísimo en el tema de la lengua, ¿no? La lengua de nuestros ancestros y qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros y nosotros aquí. Bueno, ahora, después de esta lectura poética y de esta introducción musical que me ha tocado representar, vamos a ir a pensar, a reflexionar, porque aquí viene John Estrada, filoso, muy filoso, a hacernos pensar, a cuestionarnos y vamos a ver qué es lo que nos trae aquí en este día de celebración en Terraza. John Estrada nació en Medellín, graduado en Filosofía de la Universidad Javeriana de Bogotá. Hizo estudios de literatura y de teología en la misma universidad. Tiene un doctorado en literatura medieval castellana por el Graduate Center de City University, de donde salimos muchos y muchas de nosotros y nosotras. Es miembro del comité editor de la revista Híbrido. ¡Wow! Un aplauso para Híbrido y por José Osorio. Columnista de la revista virtual Cronopio.
Es autor de 5 volúmenes de la antigüedad a la Edad Media. Eso es extraordinario. Yo quiero indagar en esos estudios. Es autor de la colección de ensayos filosóficos literarios Emboscadas del Pensar, del año 2022. Es autor de ensayos literarios acerca de los 100 años de publicación de La Vorágine, año 2024. Autor de libros de ensayos históricos a los 1700 años del Concilio de Nicea, 2025. Y en prensa tiene el libro de ensayos sobre la novela del desencanto en América Latina, que aparecerá en primavera, en la próxima primavera. Así que aquí, adelante, nuestro querido John, adelante. Gracias, gracias. La filosofía es un saber que se nutre de reconocer la ignorancia propia. Vamos a ver ahí. La filosofía es un saber que se nutre de reconocer la ignorancia propia. El viejo dicho de Sócrates, solo sé que nada sé, no es válido porque ya se sabe algo. La filosofía brota del vacío que queda después que hemos desterrado los prejuicios y las supersticiones. Para empezar a filosofar hay que reconocer esa carencia. El que se entrega a la filosofía sabe que todo lo que piense puede ser sometido al escrutinio de la razón y desde ella validarse o falsearse. El principio de no contradicción tampoco es totalmente válido porque para todo hay siempre algo que lo niega. De lo que no es se aviva lo que es y desde esa manera el pensamiento filosófico se convierte en un saber que está siempre en crisis. El fin de la filosofía puede ser múltiple porque sus finalidades van desde preguntarse, ¿para qué vivimos?, hasta conseguir que lo que yo diga no lo diga porque otros lo han dicho. La filosofía tiene una larga carrera y aparentemente sirve para muy pocos, por eso son pocos los que la estudian y pocos los que se ocupan de ella. Pese a todo, por la filosofía sabemos que no sabemos y ese principio se llama la docta ignorancia contrapuesta a la felicidad del que vive lleno de lo que piensa que sabe. Bueno, muchas gracias, Juanita y Margarita, muy amables, ustedes crean este espacio para nosotros, entonces... Es decir, más aplausos para ella, más. Extornadora de tantas vicisitudes en el mundo cultural de Nueva York. Muy bien. Es un privilegio poder leer después de que un poeta maravilloso ha hecho su presentación. ¿Por qué? Porque me ahorra un discurso. Ustedes van a ver aquí la diferencia entre lo que es la presentación de un poeta y lo que es la presentación de un filósofo. Dos discursos que ustedes, sin que yo les explique, van a contrastar. ¿Qué he hecho yo? En mi último libro de filosofía, que lo pueden adquirir en Amazon, Emboscadas del Pensar, está condensada la filosofía del siglo XX. Pero como ustedes bien saben, los poetas hoy en día odian la filosofía y la teoría literaria. Pero esto nunca fue así. Toda la vida los poetas amaron los filósofos, fueron amigos de los filósofos, leyeron los filósofos y se refirieron a los filósofos. Pero el cientificismo de hace 70 años rompió por completo esto hasta el punto de que muchos escritores y poetas, incluso pintores, odian la teoría literaria. Muy bien, este primer ensayo se llama, está dedicado a Margarita y a Juanita, como un agradecimiento a que nos inviten a todos a compartir esta noche. ¡Un aplauso! Miren ustedes la diferencia entre el discurso poético y el discurso filosófico. Parece indisputable que el cerebro no puede crear de la nada. Hechos como el color, el olor y el sonido necesitan de un órgano de los sentidos. Pero estos no son suficientes si queremos explicar qué es un color, un olor, un sonido. Para que lo entendamos, cuento el caso siguiente. Viajaba en un tren y al lado mío iba un ciego.
En el recorrido, el conductor anuncia que los baños con la señal roja están fuera de servicio. El invidente, de manera cortés, me preguntó si le podría explicar qué es el rojo, ya que nunca lo había visto. Comencé por decirle que los colores son la extensión de ondas electromagnéticas que el ojo percibe. Y agregué, a cada una de esas ondas le damos un nombre. Él me interrumpió. Entonces, ¿por qué solo a una de esas ondas la llaman roja? Usted no me ha dicho qué es la rojez. Confiando en mis conocimientos, le respondí, rojo es solo un nombre arbitrario que le damos a todo lo que posee esa onda electromagnética. Escéptico, él continuó inquiriendo, entonces, ¿ese nombre nada tiene que ver con el objeto en particular? Así es, nada de lo que nombramos dice algo del objeto. Aterido por mi simpleza, sí continuó inquiriendo y dijo con cierto desespero, da lo mismo ser ciego que vidente, puesto que al fin de cuentas, si sabemos el nombre de algo, eso no equivale a decir que conozcamos ese algo. Yo viviré toda la vida al igual que los que ven el color rojo sin saber siquiera qué es la rojez. Un tanto impaciente le dije que un color no es un objeto, sino un hecho. El hombre asusado afirmó, entonces el mundo no es la totalidad de los objetos. Asentí y repetí de memoria, el mundo no es la totalidad de los objetos, sino de los hechos. Cayó por un momento y volvió a preguntar, entonces, mis límites no son realmente míos, como me lo han hecho creer. ¿Los he tomado de los límites del mundo? De inmediato le dije, sí. Y repetí, completamente convencido, todo ser humano toma sus límites de los límites del mundo. El hombre quiso detenerme y de manera lapidaria me respondió, entonces sus límites no son los límites de todos y los míos tampoco. Ya casi a punto de salir, alcancé a decirle, aquello de lo que yo no puedo hablar, más vale callar. Para los que tienen alguna formación filosófica, saben de quién estoy hablando acá. Yo no voy a mencionar nombres de filósofos, sino de escritores y poetas, para no sonar arrogante. Pero todo el mundo sabe que estoy hablando del filósofo más importante del siglo XX, en este ensayo. Este segundo ensayo está dedicado a Lea Díaz. Se llama Ensayo en torno al lenguaje, que hace parte de mis ensayos llamados Emboscadas del Pensar. No existe algo así como el lenguaje, sino individuos que usan el lenguaje. El lenguaje es una obstrucción convertida en algo no consciente. El lenguaje es también una actividad humana y como tal llena de propósitos. Ordena la vida de la misma manera que un reglamento ordena un partido de fútbol. Sin embargo, entre comillas, ni aprisiona la realidad ni la altera. Cierro comillas. Es un fenómeno social. Es la memoria comunal de una cultura. Las costumbres y las prácticas de una comunidad son la fuente del significado de su lenguaje. El lenguaje, al ser ambiguo, de manera paradójica, permite la suficiente claridad para establecer el pragmatismo cotidiano como una unidad de propósitos. Pero como instrumento para conocer el mundo, tiene poco valor. Por tanto, el conocimiento del mundo a través del lenguaje es imposible. El modelo de pensamiento de un ser humano y su habla, que son la misma cosa, recíprocamente determina y es determinado por la cultura en la que vive. Ambas se desarrollan simultáneamente. Según esto, el entendimiento tiene muchas lógicas y estas incrustadas en la verdad de distintas estructuras. Por lo tanto, pensemos en esto. Primero, el ser humano nunca puede prosperar en obtener algo más allá de una mera descripción del mundo. Segundo, el verdadero conocimiento es imposible, tanto en ciencia como en filosofía. Tercero, las llamadas leyes de la naturaleza no son más que un fenómeno social o de fábulas convencionales. Es una perspectiva. En esa perspectiva, el lenguaje no existe para dar a conocer la verdad. Todas las creaciones del hombre son producto del instinto biológico de supervivencia. Los esquemas conceptuales son instrumentos económicos para tratar problemas prácticos. El hombre es activo en el conocimiento. Conocemos en el encuentro con lo que se deja conocer y para despecho de muchos,
lo que solemos llamar la historia universal es la de los que sobreviven o se acomodan a ella. El siguiente ensayo se llama Tiempo y Narrativa, está dedicado a Elsie Cano. En los avatares de las investigaciones sobre el tiempo nos encontramos con la siguiente aporía. ¿Qué es el tiempo? Si me preguntan, no lo sé. Pero si no me lo preguntan, sí que lo sé. El tiempo, de manera paradojal, se instaura de manera inconsciente en el ser humano, de tal manera que es narrativo. A la vez, el tiempo está lleno de sentido hasta el punto de que retrata, es decir, representa los componentes de la experiencia personal de manera narrativa. Sea que se trate de una ficción o de una crónica periodística, el siguiente presupuesto es común. Toda la experiencia humana tiene un carácter temporal. Todos hemos leído las frases, había una vez en el tiempo, en cierta ocasión, era el destino, etcétera, etcétera. Todas estas frases manidas se siguen repitiendo porque la enunciación narrativa se apoya en la organización temporal de la vida. Los seres humanos tenemos inherentemente una actividad narrativa, metaforizada y simbólica. Sherazada somos nosotros. Está fija en los días que uno tras otro son la vida. Nuestra vida es temporal, no porque existan los relojes, sino porque la convertimos en una narración. ¿Quién de ustedes no ha escuchado la frase, oye, ¿por qué no habías contado eso antes? Contar o narrar, narrar contando, la única manera de ordenar la temporalidad que llamamos mi vida. Un caso muy estudiado es la obra de Proust, En busca del tiempo perdido. La narración que se esfuerza por retener un instante, un hecho que la literatura incesantemente reinventa. ¿Qué es un instante? Nadie puede definirlo. Asirlo no es mesurable, es una desmesura, como la canción de los Enanitos Verdes. Quisiera volver en el tiempo tan solo un instante. ¿Cuánto dura un instante? Como la filosofía no se ocupa de estas especulaciones, lo hace la poesía. Cito un verso: hay un instante del crepúsculo en que las cosas brillan más, fugaz momento palpitante de una morosa eternidad. Enfaticemos el adjetivo morosa, porque alude a la lenta duración de un ocaso. El poeta en un verso se pregunta: ¿cuánto durará el amor que doy? La temporalidad vivida, no la de los calendarios, obliga a vivir en lo sucesivo. Lo artificioso del tiempo conduce a lo abisal, y este aparece en el aburrimiento. Cuando nos aburrimos, justo, el tiempo no transcurre, porque no tenemos cómo llenarlo, y se hace lento, muy lento, demasiado lento, desesperadamente lento, intensamente lento, y porque estamos aburridos, el tiempo se hace eterno. Establezcamos una secuencia divisiva para analizar la artificialidad del tiempo y su infinitud. Sabemos que todo lo transcurrido está organizado en milenios, estos en ciclos, los ciclos en años, estos en meses, los meses en semanas, estas en días, los días en horas, estas en segundos, los segundos en milésimas de segundo, estas milésimas de segundos en 10 millonésimas de segundo, y así podríamos seguir hasta el infinito. No podríamos escapar de la magnitud que va entre dos infinitos, lo más lejano posible que podamos mirar hacia atrás y lo más cercano cuando miramos el inasible ahora. Da igual, por eso la literatura es el lugar de la temporalidad humana. ¿Sabe cada uno de ustedes que los segundos que les quedan por vivir están contados? Algún día esos segundos se podrán contar y el día esté lejano. Se podrían contar con exactitud. Seamos aún más realistas todavía. Sabemos que el resto de vida que nos queda no tiene que ver con la edad que tengamos, y que la vida tampoco es la sumatoria de los segundos que vivamos. En la literatura existe ya la posibilidad de que un ser humano pueda retener en la memoria todo lo acontecido durante 24 horas
y narrarlo segundo a segundo, consumiendo exactamente otro día de 24 horas y de manera especular recordar ese día. Funes puede hacerlo hasta que muera, vivir siempre en un único día, que no es lo mismo que vivir un día único. Cuando decimos, dame un momento, esto es imposible, nadie te lo puede dar. El tiempo del otro y el mío se superponen. No podemos dar el tiempo porque el presente, que es pura duración, no es el tiempo, y sin embargo está hecho de tiempo. ¿Cómo puede existir el presente si está en fuga? Algún día, desesperados, hemos dicho, no puedo esperar aquí el resto de mi vida. Quien lo dice parece expresar que lleva una eternidad esperando, pero quien lo escucha sabe que es una exageración de un momento. ¿Qué es entonces un momento? Así no sepamos contarlo, cantarlo o medirlo. Estamos inmersos en el tiempo. La imaginación poética es tal que crea significado respondiendo al deseo de ser y ser expresado. Jano tiene dos caras a la vez, todos lo saben. Una mira lo que se revela y la otra a lo que lo revela. El presente está en fuga. Nuestro pasado no es lo que recordamos de él, sino cómo lo recordamos. Y el futuro no existe. Siempre en el lenguaje. Es siempre en el lenguaje que el cosmos, el deseo y lo imaginario se convierten en palabras. La poesía mora en la misma altura de la filosofía, pero en distinta cumbre. El siguiente ensayo se llama El poeta y la poesía. El siguiente ensayo se llama El poeta y la poesía. Va dedicado a todos ustedes que son poetas. Todos. Sergio, para ti. Un artista ama las cosas de este mundo. No desecha nada. Ama los sentidos porque con ellos afirma la existencia de todos. Por eso trabaja. Aunque sea a pequeña escala, consigue crear una totalidad que no termina cuando da final a su obra. Porque lo que persiste de una obra de arte es su proyecto vital. Así el poeta llega a ser inmortal. Se preguntaba a un poeta, ¿qué forma de mí sucederá cuando yo muera? La imagen poética llega a ser un nuevo ser en el lenguaje. Afirma que moramos, no que vivimos como mortales. Los poetas sobreviven casi siempre por un verso. Al afirmar la vida, aunque sea putrefacta, como el poema de Baudelaire a una carroña, la poesía es antipesimista. Su estética comporta mucho de lo que llamamos la psicología aplicada. El arte es solo lo creado por el ser humano. El arte es solo lo creado por el ser humano. Así, alguien diga que una puesta de sol es universal y plena de belleza, esto no la convierte en arte. Seguirá siendo un fenómeno físico repetido, tal como tantos otros a los que dotamos de belleza. El arte, para hacerlo, tiene que ser creado por el ser humano. Imaginemos la sombra de una pestaña. Es imposible captarla por medio alguno. Sin embargo, la sombra de una pestaña existe en la poesía. Aunque la intención del poeta no sea comunicar, trabaja con su audiencia, lee sus poemas, y en ese acto de leer sus poemas, hecho de palabras, el que escucha necesariamente tiene que pensar en lo que escucha. Por esto, el artista hace artistas de quienes lo leen, despierta la condición por la cual crea arte. Si el contemplador o el lector es un receptor, es porque el artista da, y de lo que da se apropian quienes lo toman, suspendiendo sus resistencias usuales y la desconfianza que tenemos frente a lo que hacen los demás. El arte tiene una función anticipatoria. Primero, tiene que estar la obra, llámese como se llame, después su creador, quien nos habla por sus obras, como cumpliendo una antigua sentencia: por sus obras los conoceremos. El arte requiere de un cuerpo fisiológico, contrario a los fenómenos físicos. El cuerpo y su potencial son esencia, frenesí, delirio, ensoñación y cruda realidad que no se ajusta a las cosas, sino que las viola. Si para algo son buenos los artistas es para construir excesos, forzar lo brutal o lo bello, sensualizar la música, engendrar las palabras, que leen los olores, como lo hace la poeta Linda Morales Caballero en su poemario El rumor de las cosas.
El arte rechaza al mediocre, porque el frenesí artístico es muscular, hace guiños e intoxica con sus materiales a quienes son capaces de dejarse llevar por él. En esto reside el ejercicio de muerte que abraza cada pieza artística. Lo apolíneo y lo dionisíaco disponen del ser humano, sea que lo quieran o no. El pintor, el escultor, el poeta, el músico son visionarios por excelencia en su lucha entre la forma y lo falsamente llamado contenido, engendrando desde el crisol de las formas una urgencia. Hace el futuro, lo representa desde un aquí. Esa es la función anticipatoria del arte. Abro comillas, todo quedará después que muera, cierro comillas, dijo Balzac, y vaya lo que ha quedado. Quizá lo comprendamos mejor en unos versos del poeta Antonio Machado cuando dice, al final de uno de sus poemas, los yunques y crisales de mi alma trabajan para el polvo y para el viento. En las imágenes de la antigua Grecia permanece vivo lo dionisíaco. En el músico, el danzante, quien actúa. La tragedia fue necesaria para los seres poderosos, y ese desborde entre lo apolíneo y lo dionisíaco condujo a representar frente al público las miserias y el dolor de quienes tenían en el mundo el poder y el prestigio de la fama. La tragedia no es para pobres. Como seres inmersos en el lenguaje, también tenemos que considerar la lógica. Es la que permite concebir un final, una visión completa, aunque toda obra literaria siempre es incompleta. Lo saben los poetas esta noche reunidos aquí. La lógica es destructiva. Sin embargo, es la que permite que todo final marque el comienzo de nuestras reflexiones. Estas solo se consiguen después de leer o escuchar la última línea de un parlamento, el último verso de un poema. Allí, así, este se halle como ausente. Ninguno de nosotros puede desprenderse del carácter catártico de la obra de arte. Pensemos en la novela de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich. Quienes asisten al funeral, lo primero que piensan, menos mal que el muerto no fui yo. Que el hecho catártico sea moral o médico no es nunca estético. Son emociones destructivas, debilitadas o regocijantes. El próximo ensayo es para ustedes, dedicados a todos los asistentes. La tragedia hoy. En una tragedia asistimos a la victoria sobre el miedo. Esquilo justifica la maldad humana, incluyendo lo que nosotros llamamos en la cultura occidental cristiana el pecado. Esquilo es un inmoralista desde el comienzo. La tragedia es una exaltación frente a lo terrible, no una emoción depresiva como el miedo. Ella atañe a un supremo estado de afirmación de la existencia, de la cual incluso el dolor más grande no puede ser exceptuado. Por eso el rey Agamenón tiene que matar a su hija, y la madre de esta mata a Agamenón en venganza. El personaje trágico representa la sequedad y la más dulce crueldad, instintos como habilidades acumuladas. Esto es posible disfrutarlo cuando se tiene tiempo libre para estas decepciones. Así llegamos al quiasmo necesario entre lo que es el artista y lo que crea. Cuando en el campo de fuerzas emerge un artista, es porque ha llegado a ser el heredero y explotador de los instintos lingüísticos fermentados en su mundo cultural. Y de ahí que la tragedia llegó a ser un producto almacenado de las ganancias humanas. Hoy en día los artistas dependen de su ambiente, de las instituciones y comunidades en las que se inscriben. Su aparente desgracia es que sea ignorado. Pero esto jamás será una tragedia, sino una parte ínfima del olvido que seremos. La libertad artística no rechaza la convención, la hace maestra, la domina. Esto los poetas medievales lo vivieron porque para ellos no existía tal originalidad. La creatividad estaba en el crisol de lo dicho para cantarlo mejor sin cambiar los hechos conjeturales de la historia. Hoy, si hay en el artista una perspectiva, este será puesta a prueba en la habilidad para vivir con ella. A cada artista se le ponen límites y ellos lo saben. La tragedia murió porque no se ocupó nunca de dilemas seculares que pueden solucionarse con la innovación racional a la que todos le apuestan hoy. La tragedia colocó en escena la propensión inalterable de la humanidad a la violencia en el curso del mundo, y esto nadie se lo aguanta. La inhumanidad política de nuestra época
que leemos como un ejemplo en la última obra del escritor Óscar Osorio, ha degradado y embrutecido el lenguaje hasta más allá de lo precedente, porque el lenguaje no puede agotar los límites del horror, ni conseguir que un lector los conozca, aún si éste tiene un referente empírico. En la edad de la tragedia, el poeta podía alcanzar con su auditorio, esa es la palabra clave, no un lector, un contacto inmediato de temor o deleite porque los oyentes compartían los mismos hábitos y creencias. Hoy el contexto está codificado, está tan codificado que los antiguos mitos resultan caricaturas, acertijos para la cultura general de los escenarios actuales. La tragedia desaparecida hoy es algo irreparable. Este último ensayo está dedicado a los compañeros de Híbrido, ¿sí?, que desafortunadamente nunca me acompañan. Hoy es una excepción que esté José Osorio, pero siempre que yo leo a mis compañeros con los que yo trabajo todo el tiempo, nunca me acompañan. No sé a qué se debe eso. No, y gracias que pagó para que viniera, si no me hubiera venido. Ojalá esto se repita, ¿no? No sé. El campo literario. ¿De dónde les viene a tanto sostener que la experiencia de la obra de arte es inefable, que escapa por definición al conocimiento racional? ¿Por qué ese afán de despertar el saber de la poesía? Conferirle a la literatura un estatuto de excepción se ha convertido en la manera fácil de desacreditar la teoría literaria. El argumento principal es este: que la teoría literaria que la literatura es una creación del espíritu y por lo tanto algo trascendente que no se puede someter al escrutinio de la razón. ¿Por qué erigir semejante resistencia al análisis de la obra literaria? Pensamos que a todo esto se llegó como una respuesta ante la arrogancia cientificista, que con el pretexto de explicar la obra amenazó al escritor y también al lector. Aparecieron entonces todos los creadores de las murallas invisibles de la libertad del poeta y el escritor a los que no se puede criticar. Como resultado, muchos poetas y escritores empezaron a rechazar la teoría literaria, la crítica literaria, y motejaron a los críticos literarios con los epítetos sahirientes de parásitos, oportunistas y mentirosos. La paradoja de este escenario es que los críticos se han ocupado de esa posición para desentrañarla, y lo explican más o menos así. El primer paso por el cual esto ocurrió fue la eliminación de todos los pormenores anecdóticos y biográficos del escritor o poeta. Con ello se llegó a la existencia del objeto de estudio único, el texto, lo que equivale a decir la muerte del autor. Quienes estábamos hace ya 50 años en el campo literario nos rasgamos las vestiduras sin haber leído la elaboración teórica que sustentaba aquellos planteamientos. Había nacido el dominio del texto contra los avatares personales del poeta y el escritor, que solo servían para escribir libros de historia de la literatura. El segundo paso fue avisar que muy pocos se atrevieron a aceptar que el análisis científico de las condiciones sociales de la producción y la recepción de la obra de arte, lejos de reducirla o destruirla, intensifica la experiencia literaria. Se desdeñó en aquel hito de la teoría literaria la comprensión de la génesis social del campo literario, de la creencia que lo sostiene, del juego del lenguaje que en él se produce, de los intereses y los envites materiales o simbólicos que en él se engendran. No es plegarse al placer de reducir o de destruir. Se trata de mirar las cosas de frente, tal y como son, lo que se ha denominado, entre comillas, la génesis del campo literario, tratar la obra como un signo intencional. El beneficio mayor del estudio de la génesis de la obra literaria hizo el acto traslaticio del campo de fuerzas de la física para dotar de un marco natural la materialidad de la obra literaria. Para ello se planteó un principio que ha sido determinante. Abro comillas. La obra literaria puede tratar todos los temas habidos y por haber, y sin embargo no deja de ser literatura. La extensión de este principio fue ejemplar para detraer una falsedad de mayor alcance y difusión. Abro comillas. La obra literaria refleja el mundo en el que fue escrita. Falso.
Para nadie es un secreto que este fundamentalismo penetró los estudios literarios hasta el punto de hacer de las obras literarias fuentes de la historia. Pero aún más, hacer de ellas también el objeto de esa historia, la historia narrativa. Hace ya más de 50 años, Hayden White se preguntó, ¿en qué difiere la historiografía decimonónica de una novela del siglo XIX? El debate está inconcluso. Llevó también a estudiar la obra literaria como un hecho de la física, la teoría del reflejo, sin considerar que el texto pasa por el autor que crea una instancia. De esa manera, el autor volvió, sin que nadie lo buscara, a la palestra del debate, pero ya no como un protagonista de anécdotas manidas, historias contadas en la historia de la literatura, sino como un factor pero fragmentario. El escritor se convirtió en un fragmento de la realidad histórica de la cual él fungía como su epónimo. De la obra literaria, como se estudia hoy en día, tenemos una multiplicidad textual que ha conseguido producir una metacrítica. Y eso hoy en día ningún escritor y poeta se lo aguanta. Todo lo que he planteado aquí es para el debate. La diferencia entre lo que el poeta lee, nadie le puede rebatir ni discutir a él. En cambio, todo lo que yo he dicho aquí se puede someter a un análisis y a una discusión y a una refutación total bajo un argumento lógico. Todo lo que yo he dicho es para el debate. Lo que él ha leído, no. Eso no se puede debatir. ¿Sí ven la diferencia entre los dos discursos? Entonces, esto es para debatirlo, para hacer un raciocinio bajo las estructuras lógicas de la razón y someterlo a la crítica implacable y demoledora, que tiene que ser así. De lo contrario, estamos charlando y eso no estamos para charlas. Muy bien, esto ha sido todo. ¡Bravo! Yo vi que algunos de ustedes empezaron a dormirse. Los estudios teóricos provocan eso. Desafortunadamente hemos perdido esa capacidad. ¿Podemos hacer preguntas? Tenemos tiempo para dos preguntas. Una pregunta. Tenemos tiempo para dos preguntas. Vale, lo sigo. Dale. A mí me ha encantado todo, ¿no? Todo lo que ha dicho, pero en el ensayo del lenguaje, yo, bueno, como lingüista, ¿no? Uno de mis filósofos favoritos es Ludwig Wittgenstein. Ese fue del que yo hablé. Y él decía una cosa, que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. ¿Cómo se enrosca eso en el ensayo suyo? Bueno, todos estos ensayos se refieren a un filósofo, pero yo no nombré filósofo para que ustedes no se molesten, porque esto desagrada, esto puede sonar como pedante, porque cuando uno dice nombres de filósofos, este tipo es pedante, se la ataca, que sabe mucho. Entonces yo no quiero producir esa imagen, pero ese filósofo es Wittgenstein, el filósofo más grande del siglo XX, que tiene ese planteamiento exactamente. El lenguaje no sirve para conocer la realidad, sino para obstruir la realidad. El lenguaje no es para clarificar nada, sino para obstruir. Y la poesía precisamente busca obstruir. La poesía no clarifica. Por eso, para Wittgenstein, el poeta está más cerca de la realidad del lenguaje porque no utiliza el lenguaje de una manera utilitaria, sino para que a través del lenguaje aparezca algo que no es él. Aquí hay varios filósofos. No sé qué otros filósofos reconocen ustedes fuera de Wittgenstein. Por ejemplo, Paul Ricoeur. ¿Alguien lo reconoce? Pierre Bourdieu. Bourdieu, sí. Martin Heidegger. Sí, aquí, claro. Cada ensayo tiene un filósofo que lo respalda, pero yo no lo mencioné. El Cratilo también creo que está. ¿Cómo? ¿No? Cratilo también creo que Y también está, por supuesto, otro filósofo grande del siglo XX que es Kuhn, filósofo del Círculo de Viena, que estudia el análisis lógico del lenguaje. Pero yo no he mencionado nombres para no aburrir, porque ya había algunos cabeceando ahí. Sí, porque este no es el auditorio para la filosofía. Es pena que yo le estigmatice, maestro va a ser. No, tranquilo, en un instante se nos va la luz. Bueno, ustedes han visto la excelente poesía que linda con la música que tú has leído hoy. Tú, no mires para otro lado. Y ustedes pueden establecer una relación con el discurso mío y el discurso de Marco. Sin que yo les explique, ustedes ven la diferencia entre el discurso filosófico y la poesía. Lea, gracias por estar acá.
solo clarifica que es España, e incluso endulza. Bueno, gracias. Bueno, muy bien, gracias Margarita. Tenemos que dejar porque ya Vale. Sí, nos vamos, Claro, nos vamos. no, pero excelente. Esto, Espero no aburrirnos mucho, ¿no? a mí por lo menos me ha tenido muy atenta. Y para reflexionar y para seguir una larga charla. Yo no creo que en la poesía tampoco haya posibilidad de no encontrar la cuestión filosófica, tan íntimamente ligadas. Sí. Está la filosofía y la poesía moran en la misma altura, pero en montañas diferentes, en cumbres diferentes. Es el planteamiento de Heidegger. Heidegger dice eso. La verdad de la poesía es igual a la verdad de la filosofía, pero en distintas cumbres. La poesía conduce. Por eso, toda la vida, hasta hace 50 años, los poetas eran amigos de los filósofos. Pero con el cientificismo se acabó esa relación. La pregunta que tú hacías, ¿de qué sirve filosofar en un mundo como el actual? Fue la pregunta que se hizo Martin Heidegger al comienzo del nazismo. ¿De qué sirve filosofar? Los poetas son filósofos vagos. Claro. Bueno. Gracias. Gracias, mi querido John, gracias a todos y a todas las presentes. Bueno, vamos a casa, nos despedimos pensando. Pues nada, he tomado notas. Vamos a sacar una fotografía. Vamos todos a la foto, todos a la foto. Primero, como es práctica. Enhorabuena, oye, tengo práctica para hacerte, ¿sabes? Ahora te voy a contar una cosa sobre la filosofía. Una foto. Estás perdiendo el tiempo Si pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás estás perdiendo el tiempo pensando. Ahora, eso pasa cuando se trata de amor. Vale, ahora todos vengan para aquí a cantar con nosotros. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te adoro, si de mí te acuerdas como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino. Vamos a ponerlo. Vamos a sacar. Yo amo la vida y amo la vida. Hola amiga, ¿cómo estás? Mucho tiempo. Pasen, vengan para la foto, por favor. Vengan para la foto. Oye, por cierto, el miércoles celebramos Friendsgiving en el Body Poetry Club. El Friendsgiving de los poetas. Los hacen Zoom, no, porque quitaron ese porque había una comisión encargada del lugar le daba oportunidad de pero se murió. El tiempo no se va a
Creo más o menos por ahí se murió. ¿En serio? Sí, se murió. ¿Cómo se llama? Sí, claro que sí. Dale, vamos para allá a ver. No le den más. Pero sí, tú sabes de quién es. Foto, por favor. No, sí. Se quedó. Pero sobre todo viva las poetas. Oye, pero no se ve. Y ahora vamos a emborracharlo. ¿Qué serio? ¿Cómo vamos? ¿Tú qué te dedicas? Bien, bien. O sea, antes de que se muriera, cerraron el espacio y ya no se pudo ir ahí. Gracias, chicos. Muchas gracias. Hola, amiga, ¿cómo está? Sí, tenía un lugar donde